Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo curso, Nutrición Vegana en el Embarazo, en el cual vamos a ver diferentes temas relacionados sobre esta etapa fisiológica, pero también muy relacionados con el veganismo, dado que hay pues muchas dudas sobre qué comer, cómo comer, si nutrimos bien al bebé, si se nutre bien la mamá. Entonces vamos a ver desde aspectos muy básicos, que es la fisiología durante el embarazo, para poder entender cómo funciona la nutrición entonces durante esta etapa y cuáles son las estrategias que deberíamos de tomar para lograr una adecuada nutrición y evitar que le falte algún nutriente tanto a la bebé como a la bebé o al bebé como a la mamá. En este primer módulo vamos a hablar un poquito sobre fisiología. Realmente el tema es bastante extenso. Entonces lo he dividido en diversos módulos que ya les he comentado anteriormente. Y durante cada módulo vamos a tratar de ver temas muy puntuales y un poco resumidos con lo más relevante e importante para que no se haga tan pesado el curso ni tan extenso, pero sí para que obtengan el conocimiento necesario para la adecuada nutrición durante el embarazo. Bienvenidos y muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar recordando que durante los 9 meses del embarazo, pues es un periodo que representa el más intenso de crecimiento y desarrollo en los seres humanos. La forma en la que se presentan todos los procesos durante este periodo depende de muchísimos factores que vamos a ir viendo detenidamente y que en su mayor parte sí es posible modificar. Entre ellos está la nutrición. Y bueno, también entre estos factores que van a afectar el crecimiento y el desarrollo fetal, destaca muchísimo el estado nutricional de la mamá. No solo lo que está comiendo en el momento del embarazo, pero también la alimentación previa al embarazo y qué estrategias podemos tomar o qué estrategias tomamos, pautas nutricionales durante el embarazo si no tuvimos la mejor nutrición antes de embarazarnos. Es súper importante que tengamos en mente durante todo el periodo que en ningún otro momento de la vida los beneficios de un estado nutricional óptimo son más obvios que durante el embarazo. Y mucho tiene que ver porque estamos formando una nueva vida dentro de nosotros. Y bueno, comenzando con la fisiología de esta etapa, pues la concepción desencadena muchísimos cambios fisiológicos, biológicos, complejos y que son secuenciales además, que transforman dos células unidas en un nuevo miembro de la familia. Pero la rapidez con la que las estructuras y funciones se desarrollan en la madre y en el feto, además de la naturaleza crítica de las necesidades energéticas, de los nutrientes que deben satisfacerse en tiempos específicos de este embarazo, hacen que el estado nutricional materno sea un elemento clave de la reproducción exitosa. El embarazo comienza, como bien sabemos, desde la concepción, que ocurre alrededor de 14 días antes de que se ocurra la ovulación del siguiente periodo menstrual programado. A partir de la concepción, el embarazo dura en promedio de 38 semanas a 40 semanas o más o menos 266 días. Sin embargo, con mayor frecuencia, la duración del embarazo se establece pues en estas 40 semanas o 280 días porque se mide a partir del primer día de la fecha de la última menstruación. Y es así, bueno, también como vamos a calcular o como el ginecólogo va a calcular la edad del bebé. Entonces, bueno, los cambios en la composición y funciones corporales de la mamá se presentan en una secuencia muy específica durante el embarazo. El orden de la secuencia es absoluto porque la terminación exitosa de cada cambio depende del precedente. Entonces, es súper importante que
durante cada trimestre. Ahorita vamos a ir viendo qué cambios hay durante cada trimestre, y entonces también es súper importante que aseguremos nuestra nutrición óptima y adecuada dependiendo las necesidades, porque van cambiando según existen estos cambios secuenciales. Y además, pues debido a que los cambios fisiológicos maternos determinan el estado del crecimiento y desarrollo fetales, pues comienzan de una manera formal en la semana posterior a la concepción. Por eso es tan importante también la nutrición preconcepcional o antes del embarazo como tal. Y entonces llegamos a un punto importante, que es que para proveer al feto con suficiente energía, con suficientes nutrientes y oxígeno para su adecuado crecimiento, la mamá primero debe aumentar el volumen de plasma circulante, es decir, en sangre. Después de esto se acumulan los depósitos maternos de nutrientes y estos pues se almacenan antes del momento en que se necesiten para poder soportar aumentos importantes en el peso del feto o del bebé. Y de manera similar, el índice máximo de crecimiento placentario está programado para preceder al de la ganancia de peso fetal. Esta secuencia de fenómenos, que es lo que hemos hablado anteriormente, asegura que la placenta esté preparada para el elevado nivel de funcionamiento que va a ser necesario a medida que el peso fetal aumente con mayor rapidez. Y el feto depende totalmente del funcionamiento de varios sistemas, el cual se establece muchísimo antes de que el crecimiento y el desarrollo alcancen sus índices máximos. Y bueno, aquí les comparto un cuadrito sobre esta secuencia de desarrollo del feto que hemos estado hablando y en qué semana de gestación de máximo índice de crecimiento pues se encuentra. El volumen plasmático materno, que es lo que decíamos que primero se debe de incrementar, es el primer paso y es durante la semana 20 de gestación. Después ya se incrementa o se desarrolla la parte de los depósitos maternos de nutrientes y también semana 20 de gestación, para que posteriormente pues se incremente el peso de la placenta, después el flujo sanguíneo uterino y finalmente el peso fetal. Todo esto con anterioridad va a asegurar que el feto vaya creciendo y desarrollándose adecuadamente. Entonces, bueno, es posible dividir los cambios fisiológicos durante el embarazo en dos grupos súper básicos, que es como para entenderlo mucho más fácil. La primera mitad del embarazo, donde suceden los cambios que podemos llamar anabólicos maternos, porque durante esta primera mitad se establece la capacidad del cuerpo de la madre para liberar al feto cantidades relativamente grandes de sangre, oxígeno y nutrientes durante la segunda mitad del embarazo. Y en la segunda mitad del embarazo, pues constituye un momento de cambios más catabólicos, en los que van a predominar los depósitos de energía, de nutrientes y una elevada capacidad para liberar todo esto al feto y asegurar que sí se esté nutriendo adecuadamente. Alrededor del 10% del crecimiento fetal se completa en la primera mitad del embarazo y el restante 90% en la segunda mitad. Y es por eso que también pues la ganancia de peso es mucho más notoria durante esta segunda mitad del embarazo. Aquí también les comparto una tablita con estas dos fases del embarazo y pues me gustaría recalcar aquí que todo esto que les estoy compartiendo en video va a estar disponible en el grupo para su descarga en PDF y así puedan hacer notas si desean imprimirlo o si desean pues tenerlo en sus archivos. Durante la fase anabólica materna, que es de la semana 0 a la semana 20, ocurre un aumento en el volumen sanguíneo y además existe un mayor gasto cardíaco.
Existe también aumento de depósitos de grasa, de nutrientes y de glucógeno hepático, crecimiento de algunos órganos maternos. También existe aumento del apetito, es cuando regularmente empiezan a sentir más hambre durante las primeras semanas, primeras 20 semanas, y también hay un incremento en el consumo de alimentos. Por lo que regularmente es cuando hay un equilibrio calórico positivo, es decir, que ingieren más calorías de las que están gastando. También existe una disminución de la tolerancia al ejercicio a las mujeres que están acostumbradas y el aumento en los niveles de hormonas anabólicas. Por otro lado, en la fase catabólica, que ya es de las 20 semanas en adelante, hay ya una movilización de los depósitos de grasas y de nutrientes. También hay un aumento de los niveles sanguíneos y de producción de glucosa, de triglicéridos, de ácidos grasos y disminución de depósitos del glucógeno en el hígado o hepático. Y también vamos a encontrar una aceleración del metabolismo en ayuno, el aumento del apetito y el consumo de alimentos también disminuye en cierta medida cada que te acerca al término del embarazo. Nos va dando mucha menos hambre, pero esto también tiene que ver porque el tamaño del estómago se va haciendo un poquito más pequeño a medida de que, bueno, el feto o el bebé crece. También hay un incremento de la tolerancia al ejercicio. Después de la semana 20 ya pueden empezar, pues las mujeres que están acostumbradas a hacer ejercicio, a hacer una rutina un poco más regular. Las que no deben de empezar. Es súper importante que sí se ejerciten, pero deben de empezar con algo muy, muy básico y muy leve, como sería, por ejemplo, caminar. De eso vamos a hablar también más adelante. Y pues también existe un aumento de los niveles de hormonas catabólicas. No voy a profundizar mucho en esta cuestión de las hormonas porque sería como extender bastante el tema de la fisiología, que creo que de por sí ya está muy extenso. También les comparto para su conocimiento una página, un cuadrito donde pueden encontrar los cambios normales durante el embarazo. Realmente por cuestiones de tiempo y que no quede tan extensa esta videoclase, no voy a mencionar uno por uno, pero sí voy a mencionar algunos que se me hacen bastante relevantes, que es que, bueno, ya hemos visto que va a existir un aumento del volumen sanguíneo, incluso del 20%, y el volumen plasmático se eleva hasta 50%. También las mujeres, algunas mujeres, del 60 al 75% de mujeres pueden presentar edema, es decir, como retención de líquidos, sobre todo en la parte de las piernas, de los pies, de las manos. Esto es súper normal durante el embarazo. También se disminuyen un poco las concentraciones de la mayor parte de las vitaminas y minerales en sangre y es por eso que incrementa un poco el requerimiento. También lo vamos a ir viendo en las siguientes videoclases. Y hay un aumento de las concentraciones de lípidos en sangre, los niveles de glucosa, pues existe un aumento en la resistencia a la insulina. Es por eso que si no se lleva una alimentación adecuada, existe el riesgo de padecer diabetes gestacional. También, bueno, crecen, como les decía, algunos órganos, como es el corazón, la tiroides, el hígado, los riñones, el útero, los senos y el tejido adiposo. Hay también una serie de cambios en cuestión del sistema circulatorio, sobre todo el aumento del gasto cardíaco, porque se eleva la frecuencia cardíaca y el volumen de latidos hasta un 50%. Y pues en el sistema respiratorio también vamos a encontrar cambios como el aumento del volumen de flujo o la cantidad de aire que inhalamos y exhalamos hasta un 40%. Y también se va a incrementar el consumo de oxígeno. Esto un poquito menos, pero sí pasa. En la cuestión del consumo de alimentos ya vimos que durante la primera fase incrementa el apetito y el consumo. Y después, conforme va acercándose el final del embarazo, pues va disminuyendo esto, pero es una gran, es como una gran razón del aumento de peso. Digo, el bebé obviamente también nos lleva al incremento de peso, pero la mayor parte del peso ganado durante el embarazo en la mayoría de las mujeres es debido a que hay una alimentación excesiva. Sobre todo por estos mitos que también vamos a ver, que es como, por ejemplo, comer por dos. Y realmente no los
cambios no son tan drásticos en cuestión de energía, sino más bien en cuestión de vitaminas y minerales. Y también pues va a haber cambios en el sabor, en el olfato, modificación de preferencia de algunos alimentos, tal vez algunos que antes no te gustaban, ahora sí te gustan y viceversa, no soportes el olor de algunos o el sabor, y un incremento en la sed, te va a dar mucha más sed. Hay también cambios gastrointestinales, náuseas en el 70% de las mujeres, también vómito. Vamos a ver algunas estrategias para, si lo padeces, qué podemos hacer para disminuirlas. Probablemente presentes acidez estomacal y estreñimiento. Hay también cambios en los riñones, a nivel riñón, puede haber riesgo de infección en el tracto urinario. El sistema inmunitario también puede tener un poco de cambios, sobre todo que la inmunidad puede estar restringido y, como les decía, un aumento en el riesgo de infección del tracto urinario y reproductivo. Esto es porque pues, nuestro cuerpo está ocupado en, digamos, otra función como primordial y entonces los riesgos incrementan un poco más, pero por eso necesitamos cuidarnos al 100%. En cuestión del metabolismo basal también hay algunos cambios, pero el incremento del metabolismo o del consumo de energía o de calorías se ve mucho más acentuado en la segunda o tercera mitad del embarazo, incluso hasta la lactancia. Y pues bueno, obviamente hay muchos cambios hormonales. Ya si lo quieren ver más a detalle, cada uno de los puntos lo pueden consultar en sus apuntes y ahí van a estar. Ahora vamos a hablar de la placenta. La placenta es un órgano que se desarrolla durante el embarazo y que va a servirnos para conectar a la madre con el futuro bebé, que va a atender a las necesidades de respiración, nutrición y excreción del feto durante su desarrollo. La placenta se desarrolla a partir de tejido embrionario y es más grande que el feto durante la mayor parte del embarazo. El desarrollo de la placenta precede al desarrollo fetal y las funciones incluyen la producción de hormonas y enzimas, el intercambio de nutrientes y gases entre la madre y el feto, eliminación de desechos del feto, como ya habíamos visto. Su estructura incluye una doble cubierta de células que separan la sangre materna de la fetal y actúa como barrera contra algunos compuestos dañinos y regula además la velocidad del paso de nutrientes y otras sustancias hacia adentro y fuera de la circulación fetal. La función de barrera de la placenta se describe mejor como una valla que como un filtro que protege al feto contra todas las cosas dañinas. Muchas sustancias potencialmente dañinas, como son el alcohol, niveles excesivos de algunas vitaminas que pueden llegar a ser tóxicas, drogas y ciertos virus, si atraviesan la placenta hacia el feto. La placenta forma una barrera contra el paso de los glóbulos rojos de la sangre materna, bacterias y muchas proteínas grandes. Además, evita la mezcla de sangre materna y fetal hasta el momento del parto, cuando tal vez se presente la rotura de vasos sanguíneos. Entonces, es por eso que se ve más como una valla que como un filtro tal cual, y es por eso también que es de suma importancia evitar cualquier sustancia dañina o potencialmente dañina durante este periodo. Otros datos de interés de la placenta, pues es que bueno, es súper importante para la transferencia de nutrientes. La placenta utiliza de 30 a 40% de la glucosa liberada por la circulación materna. Entonces, bueno, este porcentaje de este requerimiento llega a o se utiliza por la placenta. Y si el aporte de nutriente es bajo, la placenta cubre sus necesidades antes que los nutrientes estén disponibles para el feto. Ese también es otro punto bien importante. Si el aporte de nutrientes es menor que los requerimientos placentarios, se afecta el funcionamiento de la placenta para mantener el aporte de nutrientes y la salud de la madre. Entonces, bueno, aquí un punto bien importante que recae completamente en la adecuada nutrición materna. Ahora vamos a platicar un poquito sobre el líquido amniótico, que es
este fluido que rodea y amortigua al embrión y luego al feto en desarrollo en el interior del saco amniótico. Este líquido va a permitir al feto moverse dentro de la pared del útero sin que las paredes de este se ajusten demasiado a su cuerpo, además de que va a proporcionarle sustentación hidráulica. Algo importante del líquido amniótico es que, el feto recibe pequeñas cantidades de agua y otros nutrientes a partir de la ingestión de este líquido. En la segunda mitad del embarazo, el feto es capaz de deglutir y absorber agua, minerales, productos nitrogenados de desecho y otras sustancias de este líquido amniótico. Mami, ¿ya? Y algo súper importante que sí me gustaría también dejar muy en claro es que el feto no puede obtener cualquier nutriente que necesite del cuerpo de la madre, es decir, expensas de ella. Cuando el consumo de nutrientes por parte de la mamá es menor que los niveles óptimos o los umbrales de ajuste, el crecimiento y el desarrollo fetales se afectan más que la salud de la madre. Es decir, en términos generales, los nutrientes se utilizarán primero para satisfacer las necesidades maternas como resultado de los cambios de su salud y fisiológicos por el embarazo y después para el desarrollo placentario antes de que estén disponibles en cantidades óptimas para el feto. Si el feto pudiera obtener cualquier nutriente a expensas de la madre, la dañaría para su propio beneficio. Entonces, por lo general, el feto es más perjudicado por el estado nutricional materno deficiente que la madre como tal. Y el índice de crecimiento y desarrollo humanos es mayor durante la gestación que en cualquier otro momento de la vida. Seguro esto ya lo has escuchado. Solo para que te des una idea, si el índice de aumento de peso alcanzado a los 9 meses de gestación continuara después del nacimiento, los lactantes pesarían cerca de 72.5 kilos en su primer cumpleaños y medirían de 6 metros aproximadamente a los 20 años de edad. Entonces, obviamente esto va disminuyendo después una vez que nacen y de hecho durante el primer año de vida también crecemos muchísimo o es cuando más las tasas de crecimiento son mayores y va disminuyendo conforme pasan los años. Ahora, también hay periodos críticos del crecimiento. Es decir, el crecimiento y desarrollo fetales se desarrollan de acuerdo con patrones genéticos en que las células están programadas para multiplicarse, diferenciarse y establecer niveles funcionales a largo plazo durante intervalos establecidos. A estos lapsos se les conoce como periodos críticos y son más intensos durante los 2 primeros meses posteriores a la concepción, cuando se forma la mayor parte de los órganos y tejidos. No es posible revertir la dirección ni tampoco corregir errores en el crecimiento o desarrollo que se presenten durante un periodo crítico previo. Y como resultado, los efectos adversos de daños nutricionales y de otro tipo que ocurren durante los periodos críticos del crecimiento y desarrollo persisten durante toda la vida. Entonces, esto es nuevamente para recalcar la importancia de la nutrición durante el embarazo y es uno de los factores que es mucho más fácil modificar para asegurar un adecuado crecimiento del feto y del bebé. Entonces, aquí les comparto también los periodos de crecimiento desde el día 1, donde surge esta célula que se llama cigoto, días 2 y 3, cómo se van formando las células, día 4, días 6 a 8, el día 10, donde el embrión ya se implanta en la pared uterina y se acumula el glucógeno, y posteriormente la semana 4, donde ya va creciendo y hay presencia de cabeza, tronco, brazos, de manera rudimentaria, y el corazón comienza a practicar sus latidos, se observan también la médula espinal, los 2 lóbulos cerebrales principales. Esto de los días 21-28. Después, posteriormente, en la semana 5, día 28 a 35, se forman el resto de los órganos: riñones, hígados, el sistema circulatorio, ojos, oídos, boca, manos, brazos, tracto gastrointestinal,
todavía rudimentarios, y el corazón ya late 65 veces por minuto para impulsar la circulación de su propia sangre, que es recién formada. Para la semana 7, es decir, entre los días 49 a los 56, ya mide 1.25 centímetros, ya pesa de 2 a 3 gramos y el cerebro ya envía impulsos. El tracto gastrointestinal produce enzimas, el riñón elimina ya algunos productos de degradación, el hígado produce glóbulos rojos, los músculos funcionan. Es decir, aquí ya los órganos están funcionando y alrededor del 25% de los blastocitos o embriones se pierde antes de las 7 semanas. A la semana 9, el embrión ahora ya se le considera feto. A partir del mes 3 ya pesa 30 gramos y bueno, ya empieza a haber otros cambios. El producto o el feto ya respira en el líquido amniótico. En el mes 4 ya pesa cerca de 180 gramos y pues ya la placenta va creciendo de tamaño. Para el mes 5 ya pesa casi medio kilo, mide ya 27 centímetros y el esqueleto ya se comienza a calcificar. También ya empieza a crecer el cabello. Para el mes 6 comienza ya la acumulación de grasa, se forman ya botones de los dientes permanentes, pulmones, tracto gastrointestinal, riñones. Estos ya están formados, pero no funcionan por completo, no son 100% funcionales aún. Y en el mes 7, pues ya va aumentando mucho más rápido, de 15 a 30 gramos por día. Ya para los meses 8 y 9 crece cerca de 30 gramos por día, almacena grasa, glucógeno, ciertas vitaminas y minerales, y el índice de crecimiento va disminuyendo cerca del término. La placenta ya en este punto pesa de 500 a 650 gramos. Entonces, bueno, como vimos, el cerebro es el primer órgano que se desarrolla en los seres humanos y junto con el resto del sistema nervioso central tiene acceso prioritario al aporte de energía, nutrientes y oxígeno. De esta manera, en condiciones de poca disponibilidad de energía, oxígeno y de nutrientes, las necesidades del sistema nervioso central se cubrirán antes que las de otros tejidos fetales como son el hígado o los músculos. El corazón y las glándulas suprarrenales siguen al sistema nervioso central en cuestión de la jerarquía de objetivos para la liberación preferencial de nutrientes. Entonces, pues es posible que las deficiencias o excesos en el aporte de nutrientes para el embrión y el feto durante los periodos críticos del embarazo o de la multiplicación celular produzcan defectos permanentes en la estructura y función de órganos y tejidos. El órgano o tejido cuyo momento crítico de crecimiento ocurre en el momento de la exposición adversa será el más afectado. Por ejemplo, el tubo neural se desarrolla dentro del cerebro y la médula espinal en las semanas 3 y 4 después de la concepción. Si el aporte de folato es inadecuado en este periodo crítico de crecimiento, se presentan defectos permanentes en la formación del cerebro o la médula espinal, sin importar la disponibilidad de folato en otros momentos. Posteriormente, por ejemplo. Al parecer, otros tejidos, como son el páncreas, que no está sometido a rápida multiplicación celular hasta el tercer trimestre del embarazo, no se ven afectados por la deficiencia temprana de folatos. Entonces, bueno, el feto está sometido a cambios importantes en la composición corporal durante todo el embarazo. La tendencia general son aumentos progresivos del contenido de grasa, proteínas y minerales. Y bueno, pues se va desglosando un poquito en esta tablita que pueden ver ahí. Ahí pueden ver cómo van incrementando los gramos o miligramos equivalentes según sea el componente a las diferentes semanas. Aquí tenemos a las 10, a las 20, a las 30 y a las 40 semanas. Algunos de los cambios más importantes o más drásticos tienen lugar en las últimas 5 semanas del embarazo, cuando el contenido de grasa, por ejemplo, incrementa de un 66 o 66 gramos hasta 525 gramos. O algunos minerales como son, por ejemplo, el potasio y el sodio, que también tienen un aumento bastante grande. Existe también esta
área de estudio llamada programación fetal. Y en la actualidad se llevan a cabo descubrimientos pues impactantes o importantes relacionados con la nutrición y el crecimiento embrionario y fetal. No hace mucho se asumía que el feto tomaría de la madre los nutrientes y sustancias diversas que necesitara para su crecimiento y desarrollo normales. Seguramente lo escuchaste alguna vez. Es decir, en términos generales se tomaba por hecho que solo las dietas extremadamente pobres podrían resultar peligrosas al feto y que era la salud de la madre más que la del feto la que se veía comprometida por una dieta deficiente. Avances ya mucho más recientes han cambiado estas viejas suposiciones. Destacan la importancia crítica de la nutrición materna durante cada fase del embarazo sobre el crecimiento, desarrollo y riesgo persistente de enfermedades crónicas para el feto, sobre todo a futuro. Ahora se ha concluido que las enfermedades crónicas no empiezan a gestarse durante la infancia ni en los años de la edad adulta, sino en el útero. A esto se le conoce como programación fetal. Es decir, que se está programando desde el feto al bebé para que posteriormente presente o no alguna enfermedad crónica. En la actualidad, las relaciones entre exposiciones maternas y fetales durante el embarazo y el riesgo de enfermedades posteriores se conocen como programación fetal de enfermedades posteriores. Gran parte de la evidencia que relaciona las exposiciones in útero con el riesgo posterior de enfermedad en seres humanos proviene de investigaciones donde ya se ha demostrado aumento de grasa visceral, obesidad, enfermedad cardíaca, hipertensión, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y bronquitis crónicas en recién nacidos de peso y de talla bajos. Se piensa que la nutrición materna tiene una función importante en los mecanismos que conducen a riesgos de enfermedad tardía, porque es un factor primordial que afecta el crecimiento y desarrollo fetales. Aunque la pequeñez y delgadez al nacer se reconocen como factores de riesgo para el desarrollo posterior de enfermedad, algunos aspectos específicos como la nutrición materna, no relacionados con el tamaño al nacer, también se han vinculado con el desarrollo de enfermedad en etapas tardías de la vida. Hay algunos mecanismos que subyacen a este estudio de la programación fetal y, bueno, que nos dice que el proceso del crecimiento y desarrollo de los humanos en el útero y durante el primer año de la vida no es inflexible ni está totalmente determinado por la genética. También se ve influido por las exposiciones ambientales. Esta característica del desarrollo y crecimiento tempranos se ha denominado como un término llamado plasticidad fenotípica. Este término refleja la capacidad del feto para modificar las funciones genéticas al verse expuesto a condiciones adversas, como sería el caso de las dietas restrictivas. Entonces, bueno, los resultados de algunos estudios científicos de observación realizados durante el embarazo humano apuntan a ciertas formas en que las exposiciones a energía y nutrientes in útero desencadenan adaptaciones fetales, las cuales repercuten en la programación genética y en el riesgo tardío de enfermedades. También, pues, la disponibilidad de energía ha sido uno de los principales focos de atención de todos estos estudios debido a su importancia en el crecimiento y desarrollo fetales. En humanos, con frecuencia se valoran tanto el crecimiento como el desarrollo fetales por medio de los cambios de peso y el tamaño del recién nacido. Pero bueno, la inadecuada disponibilidad de glucosa, por ejemplo, durante el crecimiento fetal puede obstaculizar el desarrollo del sistema nervioso central y poner en riesgo la supervivencia del feto. Sin embargo, es importante mencionar que el organismo cuenta con mecanismos que priorizan la disponibilidad de glucosa para el sistema nervioso. Este cambio representa una adaptación del cuerpo a la manera en que está programada la utilización de glucosa. Obviamente no quiere decir que debemos de consumir glucosa como tal o azúcar, sino que la glucosa nosotros la vamos a obtener mediante
alimentos que, por ejemplo, sean ricos en carbohidratos, como son los cereales o granos enteros, pero todo esto en nutrición vamos a verlo en las siguientes videoclases para que podamos entenderlo mucho más a fondo. Es posible que las adaptaciones que disminuyen la utilización de glucosa por parte del músculo y que reducen el tamaño muscular sirvan al producto más adelante en caso de que la disponibilidad y el consumo de alimentos sean limitados. Sin embargo, cuando estos son abundantes, dichas adaptaciones llegan a producir niveles sanguíneos altos de glucosa e insulina. Y tal vez estos cambios aumenten el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros trastornos relacionados con resistencia a la insulina. El incremento de resistencia a la insulina y aumento de pesos en niños que experimentan daños nutricionales in útero se ha atribuido a un fenotipo ahorrador o a tipos genéticos funcionales programados dentro del útero que actúan para conservar energía. Por otro lado, algunos estudios han demostrado una relación entre exposiciones nutricionales maternas durante el embarazo y riesgo de enfermedad más adelante en niños con un amplio rango de peso al nacer. Por ejemplo, el bajo peso o el bajo aumento de peso en la mitad del embarazo se le vincula con mayor presión arterial en niños y a los bajos niveles de grasa corporal materna con un aumento en el riesgo de enfermedad cardíaca en el producto. Hablando de bajo peso y de bajos niveles de grasa, nos referimos a los recomendados que también yo les voy a mencionar posteriormente. Se cree que la nutrición materna subyace a muchas de las relaciones entre las exposiciones in útero y el riesgo de enfermedades posteriores, pero también están implicados otros factores importantes. Las exposiciones alrededor del tiempo de la concepción y durante el embarazo, como son las infecciones, los trastornos preexistentes como obesidad, hipertensión y diabetes, las drogas y las toxinas ambientales también afectan el riesgo de enfermedades posteriores. Las exposiciones adversas durante la infancia, cuando los órganos y tejidos están aún en desarrollo, pueden afectar la programación del gen y el riesgo posterior de enfermedad. Y bueno, hasta aquí la videoclase del primer módulo. Realmente son conceptos que probablemente no sean súper básicos, pero sí son muy importantes relacionados a la fisiología del embarazo y que son súper importantes para entender por completo el objetivo de una adecuada nutrición durante el embarazo, por qué es necesario, en qué va a afectar si no se tiene, y todos estos aspectos que vamos a ir viendo posteriormente, que son súper importantes, y esta fisiología, estas bases aplican para todos los embarazos. Sin embargo, bueno, pues particularmente en el embarazo vegano lo vamos a ver puntualmente más adelante para que logremos el objetivo de este curso, que es nutrirnos adecuadamente. Cualquier duda, aquí les dejo mis redes sociales. Me la pueden hacer por medio de Facebook, un correo electrónico o incluso WhatsApp si son dudas muy puntuales. Muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto.